¿Qué tal, amigos? Les saludo con la paz del Señor. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Te mando un fuerte abrazo. Y aquí tu siervo en un nuevo video trayéndote la maravillosa palabra del Señor para que sea edificación, bendición para tu vida y acercarte más a la salvación que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión quiero tocar el tema de por qué es tan importante sujetarse a un pastor, por qué es tan importante tener un pastor, por qué es tan importante, ¿no es cierto?, tener un pastor que nos ayude, que nos guíe, que afirme nuestros pasos, que nos muestre el camino. Dice la palabra del Señor que lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿no es cierto? La palabra del Señor nos va alumbrando todo el camino. Dice la palabra del Señor también en los Salmos que hace sabio el sencillo, el que es sencillo en esta vida, lo hace sabio la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque nos guía, ¿no es cierto? Nos lleva por buen camino y verán como lo necesario que es tener un pastor, porque para conocer la voluntad del Señor, para hacer la voluntad del Señor, para ¿no es cierto?, para librarnos de este mundo lleno de falsedad, ¿no es cierto? Por eso es tan importante sujetarse a un pastor, porque en este mundo está lleno de mentiras, está lleno de falsedad, está lleno de violencia, y les voy a explicar por qué es necesario sujetarse a un pastor. El primer pastor que debes tener y conocer es nuestro pastor, pastor, príncipe de pastores, lo llama la Biblia, Señor de señores, maestro, rabí, nuestro Salvador y Mesías, el Señor Jesucristo, que vino a este mundo siendo Dios, siendo la sabiduría encarnada. Sabemos por la Biblia que el hombre más sabio del mundo fue Salomón, porque Dios le dio la sabiduría, pero Jesucristo es Dios encarnado, 100% Dios, 100% hombre. Tuvo que hacerse hombre para morir en esa cruz por nuestros pecados, participar de carne y sangre, para ser nuestro sumo sacerdote y llevarnos a restaurar las cosas con Dios Padre, ¿no es cierto? Que lo habíamos perdido con Adán y Eva cuando ellos pecaron. Entonces el Señor Jesucristo es la sabiduría hecha hombre, la sabiduría hecha hombre, Dios hecho hombre. Vino aquí a cumplir su objetivo, que es morir por nosotros en esa cruz, y Dios le levantó al tercer día de entre los muertos y ahora está a la derecha de Dios Padre intercediendo por sus hijos. Entonces el primer maestro que debes tener en tu corazón, en tu vida, es el Señor Jesucristo. Para pasar a ser su hijo, siempre te lo voy a recordar, es invitarlo al Señor Jesucristo de todo corazón a que pase a reinar y enseñorear tu vida, y te arrepientes obviamente de la vida, de los pecados, reconoce que eres pecador delante de Él, que llevabas una mala vida, y le invitas al Señor a vivir en tu vida, que cambie tu vida. Como te decía, después viene bautizarse, después viene confesarlo al Señor Jesucristo, y como te voy a decir ahora, viene sujetarse a un pastor. Y lo verán porque es tan importante. El primer pastor, como le decía, es el más importante, obviamente, tener al Señor Jesucristo como nuestro pastor, nuestro guía. Es tan reconfortante, tanta paz, ¿no es cierto?, que saber que tenemos las palabras aquí de nuestro Maestro, del Señor Jesucristo, todas las palabras que Él dijo, y Dios quiso que la leamos, están aquí en la Biblia. Sabemos que toda la Biblia da testimonio de Él, ¿no es cierto? Gloria sea su nombre. San Juan 14, cuando pasamos a ser hijos de Dios, cuando pasamos por esa obra redentora de la cruz, el Señor nos da su Espíritu. Dice la promesa del Espíritu Santo, San Juan 14, versículo 26, dice: pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas, como maestro, como les vengo diciendo, como pastor, y les recordará todo lo que yo les he dicho. El Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Cuando pasamos a ser hijos, leemos la Biblia y el Espíritu Santo nos está enseñando, ¿no es cierto? Cuando pasamos a ser hijos, el Señor nos da su Espíritu, como les decía, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Quiero que sepan, amigos, que Dios quiere que todos se salven. Eso dice en 1 Timoteo. Aquí en la carta a Timoteo, Pablo Dios nos dice a través de Pablo, ¿no es cierto?, que oremos
exhorto a que hagan rogativas, oraciones, diciendo peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que ocupan altos puestos, dice, para que vivamos con tranquilidad, reposo y en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro, el Salvador. Él quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Quiero que sepan que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y conozcan la verdad, como le decía, ¿no es cierto? Dios vino a librarnos del infierno, vino a librarnos de la condena del pecado, que es muerte, ¿no es cierto? Y eso es un Dios justo que vino y demostró su amor, ¿no es cierto? Y nos libra de la consecuencia del pecado que cometieron Adán y Eva. Pero necesitas tenerlo a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Como dice también la palabra, el que lo rechaza no tiene la salvación. Y quiero que veas cómo Jesucristo, aquí en Mateo 9 dice la mies es mucha, y Jesucristo cómo ve la multitud y la ve como oveja sin pastor. Quiero que entiendan esto. Y mire, voy a pasar a leerte. Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas y enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia al pueblo. Al ver a las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Al ver las multitudes, Jesús estaba cumpliendo su ministerio. Jesús hablaba del reino, predicaba y hacía milagros. Y al ver a las multitudes, dice el Señor que tuvo compasión de ellas y las vio como ovejas desamparadas que no tienen pastor. Como ven, Jesús ve así a la multitud aquí. Eso significa que ve a todas las personas, ¿no es cierto? Ante un mundo lleno de falsedad, mentira, violencia, como le decía, no es coincidencia. Obviamente Jesús, la Biblia explica que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿no es cierto? Entonces, en esta simbología de cómo Dios nos ve, ¿no es cierto?, a todos, de ovejas sin pastor. Por eso el Señor dice, entonces dijo a sus discípulos, ciertamente es mucha la mies, pero son pocos los segadores. Por tanto, pidan al Señor de la mies que envíe a los segadores a cosechar la mies, que pidamos por obreros, ¿no es cierto?, que vayan a predicar. Por eso las obras de las misiones son tan maravillosas, ¿no es cierto?, que envían obreros, predicadores que llevan el evangelio a rincones del mundo. Quiero que, y la simbología también de la oveja, ¿no es cierto?, que es un animal torpe, tonto, ¿no es cierto?, que cuando sale del redil de las otras ovejas no sabe cómo volver, que es frágil y es muy frágil y es muy fácil de atrapar para todos los depredadores, ¿no es cierto? La oveja, ¿no es cierto? Del león, que es el diablo, ¿no es cierto? Que el diablo está en el mundo, él es el dueño de este mundo. Habla de los depredadores también como los lobos. Así que Jesús nos ve como oveja, ¿no es cierto?, que no tiene pastores. Por eso es tan importante sujetarse a un pastor. Quiero explicarte al primer pastor que debes conocer, como te decía, es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, desde que era chiquitito, dejaba con la boca abierta a los doctores de la ley. Esto dice en Lucas 2, cuando los padres le llevaban a la capital, a Jerusalén, en Pascuas, a Jesús, se iban ellos, ¿no es cierto?, se iban a la capital, y cuando volvieron, se les perdió Jesús, y Jesús quedó en el templo hablando con los doctores de la ley. Eso dice, ¿no es cierto? Lucas 2:46. No lo encontraron. 3 días después lo hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, a quienes escuchaba y le hacía preguntas. Todo lo que lo oían se asombraban de su inteligencia y sus respuestas. Todo lo que lo oían se asombraban de su inteligencia y sus respuestas. Ese era nuestro maestro. Ese es el maestro que quiero que conozcas, que a los 12 años ya se asombraban de su inteligencia y sus respuestas, los doctores de la ley. Cuando creció, ya Jesús ejercía su ministerio, confrontaba a los fariseos, ¿no es cierto?, a los líderes religiosos con más autoridad de esa época, y los confrontaba con sus enseñanzas y sus pecados. Entonces a los fariseos no les gustaba esto y mandaron a arrestar a Jesús. Cuando los guardias fueron a arrestar a Jesús, los guardias fueron donde estaban, esto dice en San Juan 7:45, los guardias fueron a donde estaban los
principales sacerdotes y los fariseos. Y esto le dijeron: ¿por qué no lo han traído? Le dijeron los fariseos a los guardias. Los guardias le respondieron: nunca antes alguien ha hablado como este hombre. Nunca antes alguien ha hablado como este hombre. Es nuestro maestro, nuestro rabí. Nunca antes alguien ha hablado como este hombre cuando ejercía su ministerio. Como le decía, él era Dios, 100% Dios, 100% hombre. La gente en San Marcos 1 dice: la gente se admiraba de sus enseñanzas porque enseñaba cómo corresponde a quien tiene autoridad. Enseñaba cómo corresponde a quien tiene autoridad y no como los escribas. A Jesús lo seguían multitudes porque enseñaba con esa sabiduría, ¿no es cierto?, del reino dada. Él era Dios. También lo seguían multitudes por los peces porque hacían milagros, ¿no es cierto? Lo seguían multitudes por los milagros, sus enseñanzas. En un momento Jesús habla y dice las palabras de vida eterna. San Juan 6 dice: el espíritu es que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que Dios habla son espíritu y son vida. Toda la palabra del Señor, son espíritu y vida, ¿no es cierto? Él venció a la muerte. Todo el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Toda la palabra del Señor es para que la puedas tomar y apropiarte de las palabras, ¿no es cierto? Una vez que pasas a ser hijo, ¿no es cierto? Una vez que pasas a tener al Maestro de Maestros con su Espíritu Santo, te ayudará en tu vida. Así que bueno, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, dice el Señor Jesucristo. Cuando dijo esto, también dice: pero hay algunos de ustedes que no creen, y es que Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién lo entregarían. Ok. Así que dijo: por eso le he dicho que ninguno puede venir a mí si el Padre no se lo concede. A partir de entonces muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Obviamente, como les decía, a Jesús le seguían multitudes, ¿no es cierto?, por los milagros y por sus enseñanzas. Pero cuando dijo esto, muchos dejaron de seguirlo, dice. Entonces Jesús le dijo a sus 12, porque quedaron los 12 discípulos que él eligió, que Dios le concedió que le siguieran a Jesús. Entonces Jesús le dijo a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Simón y Pedro respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? ¿No es cierto? Como le decía, ¿a quién podemos ir si no ir a la Biblia? Y la Biblia da testimonio, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. La Biblia da testimonio de que somos pecadores, que nacemos de Adán y Eva. Todo concuerda, toda la Biblia es verdadera, todo pasó. Y necesitamos un Salvador. Y vino este Salvador, Dios, el Hijo de Dios, vino a pagar nuestra deuda, ¿no es cierto? Vino a pagar lo que nosotros merecíamos en esa cruz del Calvario. Pagó nuestra deuda en esa cruz. Y todo el que le recibe, todo el que cree en su nombre, pasa a ser hijo de Dios. Al que, como les decía en los videos anteriores, al que cree, confiesa con su boca, el que se bautiza, será salvo. Y como te voy a decir ahora, al que se sujeta a un pastor, voy a seguir. Las palabras de él son eternas. ¿A dónde iremos si solo Jesús tiene palabra de vida eterna? ¿No es cierto? Fuera de Jesús, fuera de la Biblia, hay todo mentiras, hay mucho engaño, hay mucha oscuridad. Solamente Jesús es el camino, la luz y la vida, dice la palabra del Señor. Jesús es la luz el camino, el único camino al Padre, la verdad y la vida. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesús, Cristo, hombre. ¿Por qué tener un pastor? ¿Por qué tener un pastor? ¿Por qué sujetarse a un pastor? ¿No es cierto? Dice la palabra del Señor en Jeremías 3, versículo 15. Una vez que pasamos a ser hijo de Dios, Dios nos da a su Espíritu Santo para que entendamos todas las cosas, nos haga entender todas las cosas y nos haga acordar de su palabra, que son vida y vida, son vida para conocer su voluntad. Entonces, ¿por qué es tan importante sujetarse a un pastor? Porque mira, en Jeremías dice que Dios pondrá pastores, ¿no es cierto? Dice en Jeremías 3:15: Dios daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Los pastores que son de la iglesia de Cristo, ¿no es cierto?, de sana doctrina, eso te lo va a revelar el Espíritu Santo.
Voy a hacer un video con ese tema más adelante. Los pastores son puestos por Dios. Y os daré pastores, dice el Señor, según mi corazón, que os apaciente con ciencia y con inteligencia. Eso es tan importante, tener un pastor que nos ayude, nos acomode en el camino del Señor, nos muestre, nos dé guía. ¿No es cierto? Aparte, una vez de que somos hijos, sujetarnos a un pastor. ¿Y por qué tener un pastor? También porque no debemos confiar en nuestros propios caminos. Dice la palabra del Señor que a veces el hombre piensa que hace buenos caminos, pero solo llevan a perdición. Dice la palabra del Señor que no confiemos en nuestros propios caminos, ¿no es cierto? Que se lo demos todo al Señor. Que no confiemos en nuestro propio corazón, como dice en Jeremías, que es engañoso el corazón. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ni perverso, ¿quién lo conocerá? La Biblia nos advierte que nuestro corazón es engañoso, nuestras emociones son engañosas, que no confiemos en nuestro propio corazón a la hora de tomar todas las decisiones de la vida. No confiemos en nuestro corazón, sino que dejemos todo en la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque la voluntad del Señor, dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos de paz y no de mal, pensamientos de paz y no de mal, para darle el fin que esperáis. Entonces, ¿por qué es tan importante sujetarnos a un pastor? Porque ahí conocemos la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Eso está en la Biblia, ¿no es cierto? Santificarnos, llevar su palabra, preocuparnos por los hermanos, estar en comunión con los hermanos, salir, predicar la palabra del Señor. Como decía la palabra del Señor, vayan y hagan discípulos. Predicar la palabra del Señor, ayudar a los pobres, a las viudas, ayudar, amar, perdonar. La voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta, dice también la palabra del Señor. La voluntad del Señor no añade tristeza. Todo lo que Dios nos da no añade tristeza. Entonces, ¿por qué es tan importante tener un pastor? Porque no debemos confiar en nuestra naturaleza caída, en nuestro corazón, sino confiar en todo lo que Dios nos dice. Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bueno, eso es todo por ahora, amigos. Espero que hayan entendido. Yo quiero terminar con este versículo que está en Primera de Pedro, donde dice que el príncipe de los pastores vendrá con su galardón y recompensará a sus hijos, ¿no es cierto? No traten, 1 Pedro 5:3, no traten a la grey como si ustedes fueran sus amos, al contrario, sírvanle de ejemplo. Así, cuando se manifieste el príncipe de los pastores, ustedes recibirán las coronas corruptibles de la luna. El príncipe de los pastores se manifestará, vendrá y arrebatará su iglesia. El príncipe de los pastores también se manifestará, será nuestro juez en el día final. Todos daremos cuentas delante de Dios, de nuestros actos, de nuestras palabras, de todo lo que hicimos. El príncipe de los pastores se manifestará. Y acuérdate, si tienes al príncipe de los pastores, tienes la vida eterna, porque Él lo prometió, su palabra es verdadera, su palabra es vida. Si tienes al príncipe de los pastores, tienes la salvación, porque Él es la salvación del mundo. Si tienes al príncipe de los pastores, tienes vida en abundancia en esta tierra. Y sujetarse a un pastor aquí en una iglesia local y servir en una iglesia local sería lo que quería explicarte en este video. Eso es todo por ahora y hasta el próximo video. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en el próximo video, que será muy pronto.